Estoy en Mazunte, un pueblo mágico ubicado en la costa oaxaqueña, famoso porque aquí la gente viene a descansar y a estar en contacto con la naturaleza. Además, tiene una fábrica de cosméticos naturales y está al lado de la playa nudista más famosa de México. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Ya estoy en el aeropuerto de Huatulco y bueno, de aquí a Mazunte hay distintos modos de llegar. La forma más económica es que ustedes caminen hasta la entrada, son unos 5 minutitos más o menos, y ahí pueden parar un taxi que los deja en un pueblo llamado Pochutla, les va a cobrar unos 30 pesos. De ahí pueden tomar otro taxi o si no, una camioneta, les van a cobrar 15, 20 y tantos pesos. En total les va a salir como 60 pesos por persona y ahí sí ya los dejan en Mazunte. Otro modo también es, por supuesto, tomar un taxi desde aquí, ese sí les va a salir más caro. Y lo que yo voy a hacer, porque me voy a estar moviendo por la zona, es rentar un coche. Mazunte se encuentra ubicado entre Huatulco y Puerto Escondido, a solo 1 hora de distancia de cada sitio. Durante el recorrido sobre la carretera de ida y vuelta se observan verdes paisajes que hacen más ameno el trayecto. El nombre de Mazunte proviene de un pequeño cangrejo que en años pasados era muy numeroso en la zona. Este lugar fue nombrado Pueblo Mágico en el 2015 y si de algo puede vanagloriarse es de ser un sitio ecológico que logra el equilibrio entre el crecimiento y el mantenimiento de sus recursos naturales. También es sede cada año del Festival de Jazz. Pensar en Mazunte es añorar arena dorada, aguas azules y verdes y una sensación de plena calma. Esta es la playa principal de Mazunte. Aquí pueden venir a realizar distintas actividades, a relajarse, a descansar, a jugar voleibol, a meterse al mar. Eso sí, con mucho cuidado porque sí están un poquito fuertes las olas, aunque por cualquier cosa siempre hay unos salvavidas vigilando a las personas. Visitar la playa de Mazunte es pasar un grato momento. En Mazunte la gente se divierte. Cualquier ocasión es buena para pasarla bien, descansar mientras se observa a los practicantes de surf intentar algunas acrobacias o bien adentrarse al mar para disfrutar del agua salada. Después de la caminata por la playa y bueno, además que me metí a nadar tantito, me dio un poquito de hambre, vine a esta sombrilla que es un restaurancito de acá atrás y pedí un coco que está muy rico, muy refrescante, ya saben cómo es el agua de coco y además unos taquitos de pulpo que se ve que están deliciosos. Yo, con permiso, ya voy a empezar porque se ve que están muy ricos, vamos a ver. ¿Saben de qué son? De tortilla de harina frita y encima esto rosita que se alcanza a ver es aderezo Mil Islas. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué delicia! Este es el mercado alternativo artesanal de Mazunte. La mayoría de la gente lo conoce como mercado orgánico porque aquí es donde encuentran esos productos. Como les digo, también van a conseguir aquí artesanías, ropa, aretes. La verdad está muy bien, está chiquito, pero muy bien. Y bueno, se pone de cajón miércoles y domingo. La fábrica de cosméticos de Mazunte es un lugar que ofrece productos como aceites, cremas, jabones y shampoos ecológicos y artesanales hechos por familias locales, lo que la convierte en una importante fuente de trabajo para la gente de la región. Así que al comprar artículos en este sitio, no solo se apoya a la comunidad, sino también al medio ambiente. Algo que se realiza aquí en Mazunte para ayudar a la conservación de las especies es el rescate de tortugas marinas. Las tortugas llegan aquí a la playa de Ventanilla, ponen sus nidos y bueno, hay gente patrullando la zona y cada que encuentra un nido toma esos huevos y los pone en un lugar especial donde estén seguros de depredadores y bueno, de mismas personas que se pueden robar los huevos de tortuga. Después de 45 días las tortugas nacen. Aquí yo tengo la mía, nació hoy en la madrugada y es momento de que vaya y conozca el mar y seguramente esta pequeñita va a vivir muchos años.
Después de liberar tortugas, me dirigí a un lugar al que se debe llegar con anticipación si se quiere disfrutar del espectáculo que ofrece. Punta Cometa es un santuario ecológico en donde cuenta la leyenda en la época prehispánica fue enterrado un tesoro, por lo que este cerro sagrado también es visitado para realizar ceremonias o dejar ofrendas. Estoy en Punta Cometa, uno de los sitios donde la gente se reúne a ver el amanecer o el atardecer aquí en Mazunte. Es considerado este lugar una zona ecoarqueológica. A eso sí hay que venir con tiempo para poder llegar a la puesta de sol en este caso. Vean nada más qué maravilla tengo a mis espaldas. Y hay que traer zapatos cómodos porque el camino es un poquito sinuoso, pero de verdad que es una parada obligada. Vale la pena sacrificar unas horas de sueño para observar los mágicos amaneceres que Mazunte regala. Esos cuando los primeros rayos del sol alcanzan el horizonte y nos avisan que el día ha comenzado. En Mazunte existen muchas opciones de hospedaje y de muchos precios. Yo me quedé en el hotel Casa Pan de Miel, que me lo recomendaron, y bueno, la verdad, dormí muy rico, está muy cómodo. Cada habitación tiene su propia terraza con vista al mar y bueno, es totalmente tranquilidad y relajación. El hotel también tiene un ambiente muy familiar. La dueña Ann siempre intenta estar al pendiente de los huéspedes. También si a ustedes se les antoja un refresco, una cervecita, ustedes pueden pasar al refrigerador de la cocina, se anotan en una lista lo que pidieron y al final se les hace el cargo. También tiene una biblioteca con libros en inglés, en español, en francés y en alemán, toda una variedad. Y también tiene un área de masajes, por supuesto con vista al mar. El masaje es con un cargo extra si así lo quisieran. Y bueno, lo que enamora totalmente, la cereza del pastel, es esta vista maravillosa. La alberca está al borde del acantilado, entonces se puede apreciar el mar en todo su esplendor, que se ve maravilloso. Y además tiene acceso a la playa, bajan unas escaleras y llegan a la playa. Eso sí, por lo mismo que está al borde del acantilado, no se permiten niños menores de 12 años porque puede ser un poquito peligroso, pero bueno, está maravilloso, yo estoy fascinada. Hoy voy a desayunar en el hotel donde me hospedé. Ustedes, si no son huéspedes de aquí, pueden venir igualmente a desayunar o a comer. Y bueno, aquí hay 3 tipos de desayuno. Número 1, el desayuno continental, que es pan, café y té, pero no es cualquier tipo de pan. Vean nada más toda esta variedad. Hay pan de plátano, pan de zanahoria y por supuesto el de la casa, pan de miel, que es una receta de Ann y que por supuesto ahorita vamos a probar. Además, lo pueden acompañar con toda esta variedad de mermeladas. Por supuesto que están las comunes durazno, fresa, chabacano, pero también hay unas muy exóticas como esta que tengo aquí de Jamaica. Y vean nada más, tomate verde. Por supuesto que ahorita también la tenemos que probar. Otro tipo de desayuno es el que incluye pan, todo lo que les mencioné, más fruta y yogurt. Por supuesto, aquí está mi platito de fruta, pero ya saben que yo tengo que desayunar muy bien, entonces yo pedí el americano, que además de todo lo que les mencioné, incluye huevos, omelets, chilaquiles. Yo en este caso pedí estos huevitos rancheros que se ven deliciosos. Además, lo mejor de todo es que la mayoría de los productos son orgánicos. Ann va a un mercado que se pone los domingos y entonces, bueno, sano, rico y con una vista maravillosa. Voy a probar a ver qué tal está. Están muy ricos, la salsita roja está muy buena. De verdad, hola, muy rico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo comieron? Todo muy rico. Miren, ella es Ann, la dueña del hotel, y además siempre viene a visitar, a saludar a los huéspedes para ver cómo se le están pasando. Si ustedes se hospedan aquí, en las mañanas se la pueden encontrar. Sí, también todo el día estoy aquí. Todo el día, no solo en las mañanas. Sí, bueno, buen provecho. Gracias, Ann. Nos vemos más tarde. Gracias. Que tenga muy buen día. Y bueno, como les comentaba, aquí en Mazunte todo es relajación, entonces si ustedes practican yoga o quieren saber cómo se practica aquí, pueden venir a Ridaya. Este lugar está muy céntrico y aquí pueden venir a tomar alguna clase de yoga. La clase es por donativo, pueden venir en la mañana de 7 a 8. También hay paquetes si ustedes se van a quedar muchos días, 21 días, un mes, ahí les pueden manejar ciertos paquetes. Y también hay retiros de silencio, 3 días o hasta 10 días. Es una muy buena opción si visitan Mazunte.
Estoy en Ventanilla. Este lugar recibe su nombre por el agujero que está entre esas dos rocas. Y hay un dato muy curioso, que en el amanecer del solsticio de invierno, el sol pasa justamente por ahí. Imagínense qué padre se ha de ver. La comunidad de Ventanilla está integrada por 25 familias comprometidas a cuidar y conservar la biodiversidad de este sitio. Para lograrlo, fundaron una cooperativa encargada de ofrecer a los visitantes distintos paseos turísticos. Si quieren conocer la laguna de Ventanilla, existe un tour que cuesta 100 pesos por persona. Desde ahí van a tomar una lancha en donde van a llegar a una isla y si ustedes quieren convivir con los animales, pueden comprar una cubeta con vegetales para alimentar a iguanas y a venados. El recorrido a bordo de la lancha dura unos minutos. Al navegar por las oscuras aguas de la laguna, los manglares están presentes durante todo nuestro paseo. Y es aquí donde aprendemos su importancia en este ecosistema. Pues además de producir oxígeno, regulan la temperatura del agua y ofrecen un hábitat a la fauna del lugar. Al desembarcar en la isla, somos testigos que es posible coexistir en armonía con distintas especies, como los feroces cocodrilos, que andan libremente por algunas partes de la laguna y a quienes se les dedica una sala donde se puede aprender más de ellos. También se convive con iguanas verdes, quienes en busca de alimentos se acercan a los visitantes. Pero además de proteger a estos reptiles, también se busca conservar tortugas, aves de la región y amigables venados cola blanca. De este modo, Ventanilla ha logrado consolidarse como un centro ecoturístico que se caracteriza por el cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales. A solo 15 minutos de Mazunte se encuentra Zipolite, una playa con una característica especial. Aquí está permitido practicar el nudismo, por lo que es visitada por gente de todo el mundo. Si bien se permite andar sin ropa, no es obligatorio, y también es común ver a gente en traje de baño caminar sobre la arena o refrescarse con las olas. Existen varias teorías acerca del significado de su nombre, aunque la que más se conoce es que Zipolite quiere decir en zapoteco Playa de los Muertos. Si ustedes vienen a Zipolite y dan una caminata por la playa o de repente se meten a nadar y les da hambre, hay varios lugares justo sobre la playa en donde pueden comer algo. Yo elegí este que se llama Budamar, lo van a reconocer porque tiene un gran Buda sobre la playa que da como la bienvenida, está muy padre, de hecho yo creo ahorita me voy a ir a tomar una foto. Y pedí, por supuesto, un clamato refrescante y un delicioso ceviche de pescado. Vamos a ver qué tal está, es pescado blanco, tiene jícama, tiene jitomate. Está muy rico, está totalmente sumergido en jugo de limón, entonces como que se coció con el jugo. ¡Qué delicia! Pica un poquito, pero es como lo justo. De verdad que está muy rico. Pídanlo si es que vienen. Esta es la Playa del Amor en Zipolite. Esta playa es un poquito más secreta, más privada que la playa principal de Zipolite. Y bueno, la verdad aquí la gente viene a practicar el nudismo. No es obligatorio, pero obviamente sí es preferencial. No anden nada más de curiosos. Si van a venir a practicar nudismo, esta es la mejor zona. Aquí no se juzga a nadie. Hay varias personas que están practicando precisamente el nudismo. Obviamente no se las puede enseñar por respeto a su privacidad, pero es una playa muy tranquila. Todo está muy bien y muy relajado. Tanto en la playa como en la calle principal de Zipolite existen varios establecimientos que se pueden visitar para cenar o tomar algo por las noches. Estoy en el restaurante del Hotel Noga, que se ubica en la playa Zipolite. El hotel tiene unas habitaciones muy bonitas, se pasa por ahí para llegar hasta acá.
y se encuentra también en la laguna, entonces es una cosa muy padre, muy bonita. Eso sí, hay un poquito de mosquitos, pero aquí te dejan un repelente de insectos, entonces no hay el menor problema. El día de hoy se me antojaba algo especial, entonces vine aquí porque me recomendaron la langosta, que de verdad se ve increíble, se ve deliciosa. Esta es a la mantequilla y bueno, otra de las especialidades de aquí es el mezcal. Tienen de muchísimos tipos, entonces a mí me prepararon este cóctel que tiene jamaica, por supuesto mezcal y un toquecito de canela. Vamos a ver qué tal está. Ay, vean nada más qué delicia. Ay, qué bárbaro, está buenísima. También, si ustedes no quieren langosta, aquí pueden encontrar platillos desde 180, 190 pesos, pero esta está muy recomendable, muy rica. En este viaje gasté 1,900 pesos del vuelo de ida y vuelta desde la Ciudad de México hasta Huatulco. La renta del auto por 2 días fue de 1,800 pesos. La noche en el Hotel Casa Pan de Miel costó 2,000 pesos. 100 pesos del paseo turístico en Ventanilla. El total por mis alimentos y bebidas fue de 1,075 pesos. Así que el total por mi viaje a Mazunte y Zipolite fue de 6,875 pesos. Mazunte y Zipolite son hermosos lugares de Oaxaca diferentes a otras playas. Estos sitios albergan magia. Al visitarlos debemos ser conscientes de los esfuerzos que se realizan para cuidarlos y en nuestra visita actuar de manera responsable para con el medio ambiente, pues de nosotros depende que su encanto se mantenga. Esto fue Mazunte, un lugar que sin duda deben visitar porque tiene playas muy tranquilas, muy bonitas. La gente es muy amable y les va a encantar. Lo mejor de todo es que se encuentra entre Huatulco y Puerto Escondido, entonces cuando visiten cualquiera de esos dos lugares pueden darse una vueltecita por acá. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo Costa por Destino.